reducía a Pero la llama, ahí estamos, sí. la ganadería se reducía a la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La llama portaba largas y espesas lanas, además de servir como animal de carga, aunque no soportaba gran peso, es un animal perfectamente adaptado a la atmósfera escasa en oxígeno de las tierras altas. La vicuña y la alpaca aportaban una finísima lana y era con la que se tejían los vestidos de las clases altas. Las tierras y el ganado de la Iyú pertenecían al Inca y eran trabajadas por esa comunidad familiar. El Inca no se perdía una. Los productos se dividían en tres partes: uno para el Inca, otro para el sacerdote y otro para el propio Iyú. Y acá es donde aparece una parte muy importante, que es la parte religiosa. Fíjense que en segundo lugar el Inca asignaba ese espacio, en segundo lugar al sacerdote, que era quien recibía parte de los beneficios de la Iyú. El pueblo inca contribuía a la grandeza del imperio con impuestos, pero no en dinero, sino en trabajos para el Estado. Este servicio era llamado mita, consistía en trabajo en las minas, edificios, canales, caminos, puentes, o bien el servicio en el ejército o a la nobleza. O sea, nadie estaba al pedo acá, todo el mundo hacía su trabajo, y aquel que no tenía tierra para trabajar o lana para tejer, Cuidado los términos. había, Sí, claro. perdón. Adelante. Había algo para hacer en caminos, puentes, acueductos o trabajar en el ejército y con la nobleza. Ujú. La clase noble la formaban jefes locales, antiguos nobles Había o un, había jefes un, absorbidos. había un lema de ellos que decía: no robes, no mates, no seas Aragán. Claro, no tenían cómo. Así Siempre que, había algo para hacer. Había exacto, algún lugar donde trabajar. exacto. Suena a la Biblia eso. Por encima de Sí, de todo, alguna forma sí, sí, es cierto. por encima de todos el Inca, siempre por encima de todos el Inca, encarnación del dios Sol, el culto oficial. En su honor se levantaban templos donde sacrificaban animales y se ofrecían grandes ceremonias. Nosotros en ningún lado, yo en ningún lado por lo menos encontré que se sacrificaban personas, pero sabemos de que se han encontrado Sí, momias. hay ritual, lo vamos a ver nosotros, Y esos son los niños de sacrificios. Yuyayaco. Lo vamos a ver en un trabajo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un juicio. Sí, Sí. sí, había sacrificios, pero eran rituales por alguna situación especial en que se encontraba el Estado. Bien. El Inca vivía en el Cusco, rodeado por un lujo propio de su condición divina, y su litera, miren qué importante, no la llevaban los esclavos, su litera la llevaba los nobles. O sea, era un orgullo para ellos encima llevar al rey en su litera. Escogía a su sucesor entre los hijos que tenía con su esposa imperial, la Colla, normalmente su hermana. Y acá aparece de nuevo lo que vimos de los hermanos que salieron del lago Titicaca con la orden de dirigirse hacia el norte y buscar el lugar donde establecerse. Y eran dos hermanos, matrimonio. Fue una civilización con gran esplendor a pesar de no conocer la escritura. Sin embargo, los funcionarios llevaban un control exacto de hombres y bienes gracias a instrumentos llamados quipú, que consistían en varios cordones unidos por un cordón principal. Cada cordón tenía diversos nudos, los de extremos inferiores indicaban unidades, en el medio decenas y así sucesivamente. Luego, por medio de colores, identificaban animales, frutos, hombres, etc. O sea, el Inca estaba enterado de todo lo que había en su reino, porque para eso tenía funcionarios que se encargaban de llevar esta investigación y de llevar una contabilidad que por medio de los chasques le hacían llegar diariamente. O sea, él podía saber en muy poco tiempo qué es lo que tenía en cuanto a animales o a frutos o a soldados en las diferentes regiones por medio de esta comunicación, la de los chasques, y por medio de este control que llevaban los funcionarios, que es el que describimos recién. Los incas se destacaron por sus obras de ingeniería y arquitectura civil. No conocían la rueda ni empleaban animales de tiro. Por eso resulta sorprendente que pudieran construir en lugares tan inaccesibles como el Machu Picchu.
con bloques de piedra a 2.350 metros de altura. Esto también es algo asombroso. Además de las fortalezas, el edificio más importante es el dedicado al sol en Cusco, que aún se conservan partes. Fueron levantadas de manera tan sólida que 5 siglos después aún resisten los embates de los terremotos. Y si tenemos en cuenta lo que estuvimos hablando hace muy poco tiempo con la profesora Prieto, sabemos que la placa del Pacífico está haciendo presión desde hace muchísimos años. Claro. Por lo tanto, esta gente construyó teniendo terremotos. No es que a ellos se encontraron con las construcciones afectadas por los terremotos. No, ya existían los terremotos cuando ellos construyeron. Exacto. Y tuvieron en cuenta eso. Por eso Claro. los edificios están en pie. La red de calzadas, esto también es muy interesante. La red de calzadas y caminos ha demostrado sus amplios conocimientos de ingeniería por más de 15.000 kilómetros. Había 2 vías principales, una de 5.000 kilómetros que recorría el imperio por el interior, atravesando elevados valles, planicies de los Andes, y otra de 4.000 kilómetros que corría en paralelo a la costa, con vías perpendiculares que se comunicaban. Para poder mantener este régimen de comunicación necesitaban tener un grupo muy numeroso de corredores, que era gente que era entrenada desde muy temprana edad y que se dedicaban exclusivamente a eso. Tenían que tener características como ser personas altas, muy delgadas y perfectos atletas, que corrían en forma de posta, o sea, a los tantos kilómetros entregaban la documentación que llevaban a otro que seguía corriendo y ellos descansaban. Así se iba desarrollando la comunicación. En los valles, los caminos tenían 4 metros de anchos y estaban enlosados, mientras que en las montañas se construían escaleras. O sea, se facilitaba todo para que esta gente pueda atravesar las cordilleras sin ningún tipo de problema. Solamente necesitaban de su entrenamiento físico. En esta ruta funcionaba un eficaz sistema de mensajería, que es lo que acabo de escribir recién. Podían traer un mensaje desde Quito a Cusco en tan solo 10 días, recorriendo casi 250 kilómetros diarios. Es asombroso lo que hacía esta gente en una tierra tan escarpada, tan hostil, como es la montaña. Claro. Para cruzar los ríos se construían puentes de hasta 70 metros de largo. El más famoso de ellos fue el puente construido sobre el río Apurimac, construido, escuchen esto, en 1350 y que se mantuvo en servicio durante 540 años. Estos puentes se tejían con el material vegetal, o sea, era un yuyo. Lo que ellos plantaban crecía, se secaba, lo trabajaban de una manera trenzándolo y finalmente se hacía el tendido de los puentes aplicando las técnicas que ellos habían desarrollado. Los puentes eran altamente resistentes porque tenían que soportar no solo el cruce de las personas, sino también el cruce de los animales. Está bien que los animales no eran muy pesados, pero había que cruzar 70 metros con 10 vicuñas y 4 personas, por ejemplo. Bueno, el imperio inca terminó con la muerte del Inca Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, un puñado de españoles encabezados por Francisco Pizarro, aprovechando la guerra civil que dividía el imperio, logra apresar a su último soberano. Cuando hago un comentario cortito, cuando ellos conquistaban un pueblo, le ofrecían al jefe de ese pueblo ser parte de la corte, o sea, le seguían reconociendo su jerarquía, e inclusive hacían lazos matrimoniales para reforzar esta unión. Atahualpa le ofreció a Pizarro su hermana en matrimonio, o sea, reconociéndole como que él era un jefe de otras tierras, le ofreció su hermana en matrimonio, y Pizarro aceptó, o sea, Pizarro se casó con la hermana de Atahualpa. No cumplió su palabra de unión, porque lo terminó matando, pero con su hermana tuvo 2 hijos, y esa es otra historia que merece ser contada. La civilización inca sigue presente en nuestros días. Cada vez que alguien en el mundo come tomate, maíz o patatas, se está beneficiando directamente del legado que nos dejó aquel gran pueblo. Acá finalizó mi parte y el que continúa es Javier. Javier, muy bien, Carlos, Muy bueno. muy bien. Bueno, profe, yo voy a compartir pantalla.
Ahí vamos. Bueno, yo quería desarrollar la parte de economía de los incas. ¿Se escucha bien, profe? Sí, perfecto. Pero antes quería hacer un comentario preliminar, que es que si bien los incas dominaban otros pueblos cercanos y se aliaban con ellos, no es posible entender el desarrollo de la civilización inca sin el aporte y la contribución de lo que fueron los pueblos y culturas andinas, que es una tradición milenaria y que los incas provienen de esas culturas. Después, María Rozborowski habla de la idea de Estado inca, y si bien se explica esa división entre los hermanos gobernantes Atahualpa y Huáscar, que los españoles, digamos que aprovecharon para quebrar al Tahuantinsuyu, la autora María Rozborowski indica que si bien los incas constituyeron un Estado, tenían problemas de integración nacional. Existían rispideces, que eso fue aprovechado, digamos, no existía una nacionalidad inca. Esto es aprovechado por el invasor y el conquistador a la hora de arrebatarles el poder y dominarlos. Bueno, los cronistas del siglo XVI presentaban la economía inca y la reconocían en sus términos económicos, debido a que había una justa distribución de la riqueza, una buena producción agraria y ganadera, y existía un muy buen sistema de almacenamiento distribuido a lo largo de todo el territorio, de todo el Tahuantinsuyu, gracias a una red caminera que ha llamado la atención en los Andes. Una red caminera que integraba el Tahuantinsuyu y está ubicado con posiciones estratégicas donde las comunicaciones eran hechas a lomo de llama. Estos cronistas del siglo XVI destacaron la eficacia de la administración inca, insistiendo que habían desterrado la pobreza y evitado la hambruna. O sea que los españoles no se encuentran con pueblos hambrientos, con salvajes, sino que se encuentran con pueblos que tenían una gran cultura y una gran organización social, política y económica. Bueno, en los Andes funcionaba una economía sin moneda y sin mercado ni comercio. Tampoco hubo un tributo considerado en forma tradicionalmente conocida, sino que había un régimen de reciprocidades entre la población y también de redistribución. Esto en términos económicos era cómo se distribuía el ingreso. Había una distribución horizontal del ingreso, que eran las reciprocidades, y una distribución vertical del ingreso, que eran la redistribución. Los incas producían, llenaban sus depósitos y digamos que tenían una buena redistribución, una buena reciprocidad en términos de recursos, alcanzando lo largo y ancho del Tahuantinsuyu. Entonces... Es muy importante lo que estás diciendo, es muy importante todo esto. Porque después vamos a ver en la conquista cómo todo esto se hace añicos, ¿no es cierto? Se destruye toda esta organización. Bueno, este intercambio se establecían intercambios de prestaciones de energía humana y se regían fundamentalmente por las pautas que el parentesco establecía. Es muy importante lo que decía Carlos antes, de cómo el Inca se basaba en el parentesco y cómo entre pueblos diferentes el Inca ofrecía a sus hermanas o a las mujeres que existían en ese pueblo para que se casen con jefes de otros pueblos. Esto hacía que se constituya un sistema de alianzas. Entonces, estas prestaciones de energía humana no se pueden escindir de las pautas que el parentesco establece, ¿no? El poder, tanto local como central, recibía asimismo mano de obra que le permitió organizar la producción destinada a alimentar una redistribución de amplio alcance.
No es posible estudiar la economía andina al margen de las pautas del parentesco, porque esto hace posible la reciprocidad. Los miembros de una familia extensa llamada Ayllu, que los Ayllus también es un gran aporte y contribución de los pueblos y culturas andinas, porque es la base sobre la que se establece toda la organización social y política de los incas, estaban relacionados por múltiples obligaciones ritualmente establecidas. Las reciprocidades así generadas abarcaban prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, y ello ha hecho común que cuando se explicara la vida económica de la población andina se planteara en términos comunales. Lo que hallamos en realidad en los Andes es una comunidad y no la existencia de una propiedad común. Es una comunidad que se basa en el trabajo. El uso de los bienes está vinculado a la estructura social y al parentesco en un primer nivel, y a la estructura de relación entre las unidades étnicas en un segundo plano. La ausencia de la pobreza en los Andes prehispánicos, tan mencionada por los cronistas españoles, se debía al vigor de los intercambios recíprocos, que no consistían básicamente en bienes, sino en el aprovechamiento de la energía humana del grupo de parentesco. La gente así podía recurrir prioritariamente a la energía de sus parientes para lograr el más completo autoabastecimiento posible. Esta reciprocidad que tanto mencionamos, de las culturas andinas, que también ponían en marcha los incas, tiene orígenes remotamente difíciles precisables, digamos. Tiene orígenes tan remotos que son muy difíciles de precisar. Tienen que ver, como decíamos antes, con esta tradición milenaria de las culturas andinas. El Ayllu, como decíamos antes, era la base sobre la que reposaba la organización andina en sus diversos niveles. Los incas toman el Ayllu como organización familiar y la utilizan para edificar todo el resto de su organización. El curaca, que también se lo suele llamar cacique, pero está mal esto porque cacique viene del Caribe, digamos. Claro. Curaca es el término correcto que se debe utilizar para referirse, en este caso, a este rol, que era un administrador del excedente producido por el manejo de energía humana común, que hacía posible la redistribución de dicho excedente, sea para complementar las necesidades del grupo, sea para organizar las convenientes reservas para las épocas de sequía u otras calamidades, incluyendo las guerras. O sea que con esta cuestión es muy importante tener en cuenta la planificación que tenían los incas, que no eran un pueblo, que improvisaba su organización, sino que estaba dispuesto con mucha planificación. Después podemos hablar del Aini, la Minca y la Mita. Se denomina Aini a toda forma de mutua prestación y naturalmente las colaboraciones precisas para las tareas agrícolas o el cuidado de los rebaños. La Minca, por otro lado, era aquella actividad donde las prestaciones comunes hacían posible obtener una obra de beneficio comunal, por ejemplo, un depósito, un camino o un puente, que eran obras de las que se beneficiaba todo el pueblo, y a través de la Minca se establecían estas prestaciones comunes de trabajo. Por eso en los incas es muy importante que su poder no se basa tanto en la tenencia de la tierra, sino en cómo organizaban el trabajo. La organización del trabajo es una cuestión nodal en la cultura inca. Por otro lado tenemos la mita, que era el concurso de energía por turnos. Esto era destinado fundamentalmente a la producción de bienes redistribuibles entre los miembros del grupo. El curaca, como mencionamos anteriormente, redistribuye los bienes, pero no los acumula en provecho propio. La acumulación pura y simple de bienes no tiene sentido si no hay un mercado. Y no existía un mercado en la civilización inca. Bueno, el Inca estableció para ello relaciones de parentesco con los curacas, esto lo mencionábamos antes, casándose con jóvenes hijas o hermanas de estos, o casando a sus propias hermanas o parientes con los curacas. Esto organizaba así vínculos recíprocos. La autoridad andina administraba determinadas tierras y generalmente las creaba, puesto que construía andenes y terrazas de cultivo y canales de riego para hacer productivas las tierras. La producción de estas tierras era destinada a la redistribución, guardándose en consecuencia en las colcas o depósitos administrados por los diferentes niveles de autoridad, curaca o inca. Lo importante en términos andinos no era tanto el control sobre la tierra,
cuanto a la capacidad de administrar la mano de obra que la hacía productiva. Bueno, con respecto a la agricultura, es muy larga la historia de la agricultura en los Andes, y puede afirmarse que 1000 años antes de Cristo, que esto, si no me equivoco, tiene que ver con la cultura chavín de los pueblos andinos, ya había múltiples ejemplos de su desarrollo. Mucho tiempo antes de los incas, los pobladores andinos habían no solo domesticado muchas plantas, incluyendo la papa en sus cientos de variedades y el maíz, sino que probablemente ya desde los tiempos de Tiwanaku, que Tiwanaku, como decían los compañeros del grupo de Andina, Tiwanaku era un pueblo, una cultura que se encontraba a orillas del lago Titicaca, en el altiplano Perú-boliviano, habían organizado su cultivo en zonas ecológicamente más aptas. Lograron ampliar notoriamente la variedad de productos que obtuvieron, haciendo rentables tanto las tierras semiáridas de la costa del Pacífico, como los valles interandinos, las laderas de los cerros y las zonas altas de la Puna. Bueno, los incas además tenían un gran entramado de tecnología agrícola. Por un lado estaban los andenes, que dice que muchas son las formas, muchos son los nombres andinos, se logró mejorar las condiciones del suelo para la agricultura. La más conocida es la construcción de andenes o terrazas agrícolas artificiales para el sembrío de diferentes productos. Los andenes son ciertamente conocidos desde tiempos muy anteriores a los incas, pero estudios realizados indican que durante los 100 años de la supremacía de estos, hubo una enorme inversión en la construcción de los mismos. Si bien, como decíamos antes, los incas se nutren de los aportes y contribuciones de los pueblos andinos, digamos, desarrollan más ciertos aspectos como los andenes. En el tiempo de los incas, los andenes son muy desarrollados, y esto contribuye al desarrollo de la tecnología agrícola y a un mejor resultado en la producción. Los andenes servían para muchas cosas, principalmente para habilitar la tierra para la siembra de las escarpadas laderas andinas, permitían a la vez aprovechar mejor el agua, tanto de lluvia como de regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban los diversos niveles de los andenes y evitando a la vez la erosión hidráulica del suelo. Por otro lado, además de la tecnología, con respecto a la tecnología agrícola, se encontraban los camellones. Los camellones se realizaron en la puna del lago Titicaca, también se los llamaba guaru guaru. Se trata de montículos artificiales de tierra destinados a elevar ámbitos cultivables limitados por encima de la superficie natural del terreno, y permitir entonces un mejor drenaje en lugares donde la tierra es poco permeable y está sujeta a frecuentes inundaciones. Hacen posible aprovechar mejor el agua, evitando su rápida circulación. Esto es importante porque la conservación del agua es fundamental en las zonas altiplánicas. Por otro lado, dentro de la tecnología agrícola también se encontraban los cochas o charcos. Debe mencionarse otro sistema de aprovechamiento y mejoramiento del suelo que era empleado, y lo es aún en nuestros días, en las mismas tierras altas vecinas al Titicaca. Es el llamado cocha y consiste en hoyos cónicos en los cuales se deposita el agua de las lluvias que, almacenada allí, permite una suficiente concentración para hacer frente a las necesidades del sembrío. Las cochas contribuyen a evitar las heladas de la puna, pues como se sabe el agua absorbe calor diurno, irradiándolo en la noche. Aún hoy se emplean fundamentalmente para sembrar papas de distintas variedades. Tenemos dentro de la agricultura una herramienta que es la chaquistacya o arado de pie, que no ha podido ser superada en su uso en las inclinadas laderas andinas, ni tampoco en los limitados ámbitos de cultivo, especialmente en los andenes que todavía permanecen en uso. Para el abono de la tierra se empleaba generalmente el estiércol de llama o alpaca. En las tierras de la costa se utilizaba también el guano, que el guano es un recurso que se siguió utilizando después durante siglos. El guano es el estiércol de las aves marinas y se encuentra en las islas del litoral, así como el depositado por las aves en la costa misma durante milenios. El mismo era recolectado por la población para su empleo, no solo en las tierras agrícolas de la costa, sino también en las zonas altas a las cuales era transportado a lomo de llama. En la costa solía usarse asimismo como fertilizante las cabezas de pescado que eran enterradas junto con las semillas. Bueno, por otro lado, podemos hablar de la ganadería. La ganadería ha tenido una enorme importancia en la organización económica de la región andina, y ciertamente la tuvo en los tiempos de los incas.
Las especies de camélidos son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. La llama ha sido empleada fundamentalmente como animal de carga, aunque también servía para obtener lana y carne. De la carne de los animales viejos se hacía charqui, que es carne secada al sol, lo cual permitía la conservación de la carne para su consumo. La carne de la alpaca era más usada para la alimentación humana. La lana de la misma era más empleada para los tejidos y se obtenía de varios colores naturales. En los tiempos de los incas, el pastoreo y la utilización de los recursos ganaderos era ya indudablemente uno de los más importantes renglones de la economía andina. Durante el tiempo de los incas se expandió y generalizó la producción y consecuente el uso de tejidos de lana. Incluso podía pensarse que al ser uno de los principales rubros de redistribución, la ropa de lana contribuyó eficazmente a financiar la expansión del Tahuantinsuyo. Por otro lado tenemos la metalurgia, que los cronistas del siglo XVI divulgaron rápidamente la versión de que los incas habían desarrollado una importante orfebrería, y muestra de ello son las muchas piezas de oro y plata mencionadas desde los primeros momentos de la aparición de los españoles en las costas de la región. Los otros metales más usados en los Andes, plata, cobre, estaño, se obtenían de minas tanto de socavones como el descrito anteriormente, como de yacimientos superficiales. El bronce se conoce desde antiguo, aunque alcanzó una gran difusión en los tiempos de los incas. Los metales eran fundidos en guairas, que eran una especie de hornillos de barro, cuyas paredes tenían agujeros por donde ingresaba el aire que animaba el fuego. Usaban como combustible carbón o estiércol de llama. Después de la invasión española, los guairas continuaron empleándose, incluso en gran escala, como ocurrió en la célebre ciudad minera de Potosí, donde los españoles organizaron la gran minería de la plata. Potosí es en Bolivia. Administración de la producción. El país de los incas logró visibles éxitos en administrar su producción y distribuirla a lo largo del amplio espacio que ocupó. Recordemos que el Tahuantinsuyo, en su máximo esplendor, comprendió desde el sur de Colombia hasta el oeste de Argentina y el centro de Chile. Claro. Para esa tarea, el Tahuantinsuyo dispuso de medios notables, siendo el primero de ellos una extensa red de caminos, el llamado Capac Ñam, Camino del Señor, generalizado desde el siglo XVI con la denominación de Camino del Inca, que es muy conocido este llamado Camino del Inca. Hoy en día se lo explota mucho en términos turísticos para conocer Machu Picchu, por ejemplo. Digamos que tiene un origen en los cronistas del siglo XVI, esta denominación de Camino del Inca, pero anteriormente su denominación original era Capac Ñam. Los caminos serranos estaban construidos con piedra en lajas y con frecuencia se hacían escaleras para poder franquear las alturas. A lo largo de los caminos se construyeron tampu o tambos, conjuntos habitacionales que los españoles del siglo XVI denominaron como posadas. Los tambos no servían únicamente para aprovisionar a los viajantes, sino que también hallábanse integrados a la red redistributiva del poder incaico. En los caminos que subían o bajaban, los tambos se hallaban dispuestos a diferentes distancias en cada caso, de modo de adecuarse a la jornada diaria de camino de los camélidos. Disponían en todo caso de corrales para su alojamiento. Construyeron puentes de diversas formas, algunas de las cuales continúan empleándose en tiempos contemporáneos. Son célebres aquellos hechos con sogas fabricadas con fibras de totora, que hoy en día, en la isla de los Uros, se sigue reproduciendo toda esta cultura alrededor de las fibras de totora, realizándose y construyéndose los llamados caballitos de totora, que se usan para navegar por el lago Titicaca, y también hasta sirve como fuente de alimento la totora. Bueno, también podemos hablar de los depósitos, que los primeros cronistas del siglo XVI llamaban ya la atención sobre los depósitos de alimentos, ropa y otros objetos que hallaban en sus primeras andanzas por las tierras andinas. Anotaron los españoles no solo la abundancia de los depósitos, sino también su estratégica distribución. Los núcleos urbanos construidos por los incas albergaban gran número de edificaciones destinadas a depósitos. Generalmente los depósitos estaban construidos en zonas más altas y secas. Y por último tenemos los quipus, que los quipus muchas veces estuvieron en tela de juicio, ya que
se ha identificado la civilización con la escritura, y la cultura inca era un pueblo sin escritura, y se ha discutido mucho sobre su ausencia entre los incas, que eran de una cultura oral. Para administrar contablemente el Tahuantinsuyu, se utilizaron los quipu, que son las célebres cuerdas anudadas donde se podía guardar información. En los quipus se entiende actualmente que los colores y quizá la forma de trenzado de las cuerdas indican el o los objetos a que se refieren, mientras que los nudos expresan las cantidades de los mismos, incluyendo el número 0. Es muy importante esto como aporte cultural. Pensemos que los números romanos no tienen el número 0, y el número 0 ya existía como fuente de contabilidad entre los incas. Los quipus conocidos varían sensiblemente de tamaño, las hay muy simples y también hay ejemplares de más de 1000 cuerdas. Muchos de los quipus conservados en la actualidad proceden de excavaciones arqueológicas. En los tiempos de los incas, los quipus fueron utilizados para fines contables y no como una escritura. Fueron empleados con seguridad para los cómputos poblacionales, para la organización de las mitas o trabajos por turnos, en los que participaban pobladores de numerosos grupos étnicos que entregaban su energía al Tahuantinsuyu. También se usaron para registrar lo almacenado en los depósitos y para contabilizar la producción, etc. Bueno, esto sería la parte de economía de los incas. Sí, muy bien. Los quipus y las quilcas, ¿no? También eran una forma de escritura. Sí. ¿Quién sigue? ¿Sigue alguien más, chicos? Seguiría yo. Bueno, ¿seguís Eh, con la pantalla? Sí. sí. Bueno, Pasen en la pantalla, pero a mi... O creo sea, hay que, dos Lautaro Castro. El sí, que tiene la cámara apagada, a ese si pueden, creo que la por podés, favor. creo que la podés, ya, me parece que la podés tomar, A ver. Me dice que no, ¿no? A ver, bueno, vamos otra vez. que está inhabilitado. Ahora, Ahí sí, ahí está. muy bien. A ver ahí. Compartir. A ver. Viola. F5. A ver, Ahí va.